El mercado de pases de Talleres es un loop permanente y esto viene pasando hace tiempo. Estamos hablando de que, si no me equivoco, el 3 de enero comenzó la pretemporada del equipo del Cacique Medina. De cara a lo que va a ser un 2025, que no hay que olvidarse, Talleres va a tener mucha competencia. Al igual que el 2024, al igual que hasta hace unos meses atrás, donde Talleres tenía que hacer el mejor mercado de pases de la era Fassi, porque enfrentaba octavos de final de Copa Libertadores contra un River que había cambiado el técnico y que se estaba rearmando, contra un Boca que titubeaba permanentemente. Enfrentaba un segundo año de un campeonato que era muy ganable, de hecho lo terminó peleando hasta el final, tenía la chance de seguir disputando y de seguir haciendo historia en Copa Argentina y en Copa Libertadores. Ese mercado de pases no fue para nada bueno, el anterior tampoco. Hay jugadores que Talleres va perdiendo y hasta acá no los ha reemplazado nunca. Y no los ha reemplazado con un nombre en particular o con jugadores que a priori puedan llegar a rendir. Porque vos podés apostar, vos podés traer un jugador y una apuesta que al futuro te termine rindiendo o en el corto lapso llame la atención y digas, che, mirá, la verdad que no tenía fe en tal jugador y termina rindiendo. Pero es verdaderamente preocupante que a Talleres, por ejemplo, se le haya ido Baloyes. No lo han reemplazado porque el reemplazo de Baloyes, ¿cuál es? Es Alejandro Martínez, que nunca estuvo en un nivel como para hacer esa pieza por pieza. Es Valentín de Pietri, que el último tiempo se ha acomodado, pero no da la sensación que sea verdaderamente el reemplazo de Diego Baloyes. Después vamos al otro reemplazo, el de Michael Santos. Nunca ha estado claro. Después de que se va Michael Santos, Talleres hace un mercado trayendo a Pozo, jugando con Vallejo también como reemplazo por el sector derecho, apuesta de nuevo a Bustos, apuesta de nuevo a Girotti, con un jugador que era el goleador y el máximo goleador histórico extranjero en la historia de Talleres. Y ni hablar de Ramón Sosa. Una vez que se va Ramón Sosa, pasaron una barbaridad de nombres y el reemplazo terminó siendo Sebastián Palacios, que venía de un fútbol 3-4 escalones por debajo del fútbol argentino. Y no solamente que Talleres ha tenido muchos déficits en los reemplazos de las grandes figuras que ha tenido en los últimos años, sino que el mercado de pases para terminar de armar el equipo siempre ha sido malo, por lo menos los últimos 2 o 3 mercados. Talleres está en un momento donde ya no tiene que hacer lo que hacía hace 6 o 7 años, que le ha dado rédito importante desde lo económico y que lo ha posicionado, que es traiga una apuesta con tiempo y con proyección para que a la larga se termine acomodando, se termine estabilizando y después lo termine vendiendo, como fue el caso de Villagra, como fue el caso de Baloyes, como fue el caso de Cuba, como fue el caso de Michael Santos y tantos que han pasado. O el caso emblemático que es el de Piero Hincapié. Porque a medida que van pasando los años y que Talleres compite, porque claro, este es el gran error conceptual de algunos hinchas, o cuando vos centrás la crítica en, che, el mercado de pases de Talleres es un espanto, lo que ha hecho en los últimos 2 o 3 mercados es malo. Y te dicen, no, pero pará, Talleres compite, Talleres está en Copa Libertadores, Talleres ha peleado el campeonato hasta hace poco. Si vemos el vaso medio lleno, ese es el argumento. Si vemos el vaso medio vacío, yo les puedo decir, Talleres podría haber sido mucho más competitivo y haber estado mucho más cerca del campeonato que termina perdiendo contra Vélez, por ejemplo, si tenía un plantel más competitivo, si tenía 1 o 2 figuras más, ni siquiera te digo 6 o 7 jugadores de renombre. Te digo más, Talleres podría haber sido más competitivo en la Copa Libertadores del año pasado o en la Copa Argentina, con un Boca y un River que dejaban mucho que desear. Pero claro, no había tenido un mercado de pases y no tenía un plantel acorde a ir y pelear por Copa Libertadores, pelear por Copa Argentina o pelear el propio campeonato local. Entonces, a medida que van pasando los años y que Talleres se acostumbra a jugar Copa Libertadores, lo cual me parece excelente y es un mérito terrible, a medida que van pasando los años y que Talleres compite a River de Michelis, le compite al Vélez de Quinteros, juega una final de Copa Argentina contra Boca, juega otra final de Copa Argentina contra Patronato, la vara se eleva, el análisis no queda en ese Talleres que ascendió del Federal A. Y creo que el hincha lo sabe y lo entiende, el hincha general.
A medida que van pasando los años, ya no es el Talleres medido con la vara de listo, está perfecto que juegue la Copa. Listo, está perfecto que llegue a octavos de final de Copa Libertadores. A medida que pasan los años y que se eleva la vara, y que además Talleres está mucho más sólido económicamente, esta es la cuestión. Talleres está encarando en el 2025 un mercado espantoso hasta acá. ¿Por qué? ¿Por los nombres? No, porque no hay nombres. Porque hasta acá no hay refuerzos. Casi 10 días de pretemporada es la que lleva el Cacique Medina y no tiene una cara nueva. Y esto, más allá de los nombres de peso que han sonado, no sé, pongamos nombres propios. Pavón, Villa y cualquier otro futbolista dentro de la jerarquía que vos digas viene y cambia el panorama porque verdaderamente es un jugador que tiene nombre. Después puede rendir o no. Te hablo de los segundos o los terceros jugadores, no sé, Moraes, el extremo brasilero que todavía no lo hemos visto jugar, pero supuestamente es un extremo interesante y viene de un fútbol un poco menor. Mosqueira, un mediocampista necesario que no rompe el mercado, pero puede llegar a ser, hablo de caras nuevas. Al hincha, más allá de un nombre menor, un nombre mayor, lo que le interesa es que el plantel se renueve, tenga algo distinto, tenga una cara nueva. Y hasta acá, Talleres la única cara distinta, porque no es nueva, que ha visto en la pretemporada es la de Nahuel Bustos. Y esto no tiene que ver con que mañana Fassi cierre 3, 4 refuerzos y vengan acá y digan, joa, viste que te apresuraste, criticás al pedo, te encanta porque querés ver mal a Talleres, porque te paga tal. No, esto es una cuestión de que te lo hablan los técnicos, te lo habla el mundo del fútbol y los propios jugadores de que necesitan la pretemporada, necesitan conocer a sus compañeros, necesitan hacer un trabajo físico, más teniendo en cuenta que en el fútbol argentino se van a disputar, por ejemplo, en un mes 7 fechas. Los jugadores necesitan de la pretemporada, los futbolistas necesitan aclimatarse al plantel y entender qué es lo que va a proponer el técnico, en este caso el Cacique Medina. Talleres es un loop en el mercado porque hace siempre lo mismo las últimas veces. Se demora en traer jugadores, coquetea con nombres importantes de valía, que vos decís pueden cambiar el mercado y después terminan quedando en la nada, va a buscar los segundos o los terceros en orden de importancia, algunos los cierra y algunos no, algunos los cierra porque Talleres el último tiempo se ha especializado en hacer mercados austeros, teniendo plata. Porque, por ejemplo, necesitaba ir a buscar un mediocampista y cerró a Moyano en un intercambio porque se fue Molina para Argentinos Juniors y llegó Moyano que no ha rendido. Necesitaba un 9 de gol y fue a buscar a San Lorenzo a Tarragona dándole a Nahuel Bustos como parte de pago para que vuelva a Tarragona necesitando un 9 de gol. Y de esa forma se ha manejado Talleres en los últimos mercados. En su momento, el reemplazo de Baloyes fue Vallejo. Entonces, si hablamos de jugadores y la manera de operar que ha tenido Andrés Fassi y Talleres en los últimos mercados de pases, no ha sido buena. No ha sido demasiado interesante. Ahora, Colombo, y a Colombo se lo han sacado ahora. Hay que ver qué es lo que pasa con Mosqueira, porque Unión no está tan de acuerdo con la forma de pago, con que incluir al Rulo Romero y quizá Talleres termine llegando a un acuerdo. Ponele que mañana, pasado, el miércoles o el jueves, termina llegando Mosqueira y llegan 2 o 3 jugadores más. Van a llegar tarde. Van a llegar tarde porque Talleres va a jugar, si no me equivoco, el 25 de enero su primer partido en la Copa de la Liga. Y este es un campeonato, esta es una Copa de la Liga fugaz que se juega muchos partidos entre semana. Entonces es ahí donde después empezás a ver que un jugador llega sin hacer la pretemporada, sin conocer la idea del grupo, sin conocer la idea del técnico, sin hacer los trabajos físicos y se encuentra con un panorama donde se lesiona, donde no rinde, donde le cuesta 6 meses de adaptación. Yo creo que a esta altura del mercado de pases, Talleres no encuentra jugadores que quieran venir. Después podemos hablar porque alguien en la semana me decía, che, Joa, ¿no te parece raro este mercado? ¿No te parece raro lo que ha pasado con Japert, que lo estaba por cerrar Talleres? Después te puede gustar o no el nombre, ¿eh? Podemos coincidir que sea o no jerarquía, que sea o no el jugador que vayan a buscar o que sea o no la posición. Pero lo estaba por cerrar, iba a ser el primer refuerzo, una de las joyas que tenía Atlético Rafaela y la primera B Nacional. Y se lo saca Barracas. Y este jugador que suena y después deja de sonar porque un equipo decide que no lo va a negociar al final, como es el caso de Sebastián Villa. Mosqueira y las trabas. ¿No te parece raro
no puede ser que la Asociación del Fútbol Argentino, con Chiqui Tapia a la cabeza, pueda estar levantando el teléfono a los clubes diciéndole no te conviene ir a Talleres, recordá que está en las antípodas de lo que piensa el fútbol argentino, vas a crecer más acá, vas a crecer más allá. Y a ver, sacando conjeturas, siendo un poco extremista, y capaz que está la posibilidad de AFA, a mí no me sorprende nada. Pero Estudiantes, sacando la inversión de Foster Gillett y bla, 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 se movió y está haciendo un mercado de pases. Que supuestamente lo que cuentan en Estudiantes son dos mercados de pases paralelos. Uno lo que propone Foster Gillett y lo otro lo que va a buscar verdaderamente Estudiantes como club. Y después lo otro es lo que le propone Foster Gillett. Ahora, Talleres se encuentra inmerso en un mercado de pases donde necesita jugadores de renombre porque va a competir con equipos como Boca y River que se están reforzando muy bien y están trayendo mucho nombre, pero verdaderamente si vos ves cómo se ha manejado en estos días, en estas 2 semanas de mercado de pases, parece que Talleres no va a competir por nada. Y vuelvo a reiterar lo que dije en el video anterior, no se tiene que comparar Talleres con Boca o con River porque es imposible. Ningún club del fútbol argentino, ni siquiera Estudiantes, con los 100 millones de Foster Gillett. Pero sí, Talleres tienen que compararse con equipos que van a jugar la Copa Libertadores y es ahí donde tiene que buscar jugadores. A esta altura, a 10 días de que arranque el campeonato, a 10 días transcurrido lo que tiene que ver con la pretemporada, Talleres no cuenta con refuerzos. Lleguen mañana, lleguen pasado, van a llegar tarde. Es una cuestión que se repite mercado a mercado. Mercado de pases tras mercado de pases. Quizá en un día llegan 3 anuncios, 3 placas azules. Tarde. Tarde. Y yo estoy completamente seguro que si me siento con el cacique y le hago una pregunta y le digo, cacique, ¿estás conforme con que los jugadores que vayan a hacer refuerzos lleguen a falta de una semana que finalice la pretemporada? Y yo creo que me va a decir que no. Yo creo que me va a decir que no está de acuerdo. Otra de las cosas es importante. Talleres y todos los equipos del fútbol, todos, se fijan en el que tiene enfrente, en el rival, en el que está del otro lado. Y claro, Talleres empieza a ver, y lo mismo que dije en el otro video anterior, empieza a ver a Instituto, empieza a ver a Belgrano, que mueven el mercado, y yo no sé qué está esperando. Verdaderamente no sé qué está esperando Andrés Fassi, no sé qué está esperando el scouting, no sé si tienen 3 o 4 bombas preparadas, pero si tienen 3 o 4 bombas preparadas, si tienen 2 o 3 jugadores de jerarquía que cambien el mercado, que refuercen a Talleres como que vos digas, che, verdaderamente tiene un equipo como para competir y más allá de todo eso, digo, llegan tarde. ¿Por qué no los negociaste una semana antes? Una semana y media antes. ¿Por qué no trataste de que hagan la pretemporada? Porque después, por más nombres, si no rinden, la excusa va a ser, no, pasa que llegaron muy sobre la hora, no hicieron pretemporada, espera que se adapten, espera, dale 6 meses más, dale otra pretemporada, espera hasta mitad de año, y a mitad de año ya por ahí perdiste la Copa Libertadores, y a mitad de año ya por ahí no competiste en la Copa de la Liga, y a mitad de año por ahí ya te quedaste eliminado de la Copa Argentina, o a mitad de año se te da la chance de competir en una copa, en un campeonato, y ves que te alcanza para competir, te alcanza para merodear con un título como le ha pasado con el último campeonato que ganó Vélez, pero cuando es la hora decisiva, ejemplo, Talleres Newell's, la última fecha donde tenía que ganar o ganar, no ganas los partidos porque no tenés la jerarquía necesaria. Y este plantel de Talleres me dirán, joa, este plantel de Talleres jugó Copa Libertadores, joa, este plantel de Talleres peleó el campeonato, joa, este plantel, etcétera, etcétera. Sí, este plantel de Talleres peleó el campeonato hasta el final, pero no le dio la nafta como para pelear verdaderamente y decir acá estamos y ganar el último partido, que es lo que tenían que hacer independientemente de lo que haga Vélez. ¿Este plantel está armado? Sí. ¿Tiene una columna vertebral? Sí. Tiene el arquero, tiene los laterales, en eso estamos de acuerdo. Los centrales el último tiempo los tiene, por ahí le hace falta un refuerzo, pero le hace falta un 5. El 5 ha ido variando y rotando durante todo el 2024. A este plantel le hacen falta 2 extremos titulares, fuera de los que hoy son los suplentes, que es Alejandro Martínez, es Palacios, es el jugador que vos apuntes a poner en esos sectores. Hoy los extremos de Talleres son suplentes y le hace falta un número 9. Estamos hablando de que Talleres está medianamente armado en el fondo, le falta un mediocampista como eje que maneje el juego y le falta el 9 titular y le faltan los 2 extremos titulares. Sumado a que vos el 10 hoy, como Rubén Bota, lo tenés lesionado.
Y si vos lo tenés lesionado a tu 10 y no tenés un reemplazo, porque Esquivel se fue, ¿quién reemplaza a Rubén Bota si en el inicio del campeonato le pasa algo, tiene una sobrecarga o un resfrío? Malo lo de Talleres hasta acá. Espero tu suscripción, tu me gusta. Dale, por favor, me ayudas muchísimo. Dejando tu like, comentando que te leo y activando la campanita. Se vienen muchas cosas. Vamos por los 10.000 suscriptores en este canal. Aguante el fútbol de Córdoba y nos estamos encontrando. Chau, chau.